Síntesis del pensamiento complejo de Morin. Información presentada por Saúl Contreras, Daniela Gómez y José Yela. A continuación, una síntesis de los temas principales del pensamiento complejo de Edgar Morin. El pensamiento complejo de Edgar Morin, un mapa de la realidad fragmentada. El pensamiento complejo de Edgar Morin es una respuesta a la inteligencia ciega y la patología del pensamiento generadas por el paradigma de simplificación. Este paradigma, heredado de Descartes, se basa en tres principios perjudiciales: la disyunción, separar al sujeto del objeto y las disciplinas entre sí; la reducción, explicar lo complejo con lo simple; y la abstracción, considerar solo lo cuantificable como real. La consecuencia de esta simplificación es una nueva ignorancia y una ceguera ligada al uso degradado de la razón. El conocimiento se fragmenta en hiatos entre disciplinas, perdiendo de vista las realidades clave. Esto no es solo un problema teórico, sino un imperativo ético y práctico. Un pensamiento que mutila la realidad inevitablemente conduce a acciones que también lo hacen, manifestándose en tragedias humanas y amenazas planetarias. Principios fundamentales del pensamiento complejo. Morin propone un paradigma de distinción/conjunción para superar la disyunción cartesiana. El pensamiento complejo no busca la simplicidad, sino que integra la incertidumbre, la contradicción y la incompletitud como parte inherente del conocimiento. Los siguientes principios interconectados articulan este nuevo modo de pensar. El principio dialógico permite mantener la dualidad en la unidad sin que los opuestos se disuelvan. Esto es clave para entender cómo términos complementarios y antagonistas, como orden y desorden, o individuo y sociedad, coexisten y se necesitan mutuamente para producir la organización y la complejidad. Por ejemplo, el universo se organiza mientras se desintegra. El principio de recursividad organizacional rompe con la causalidad lineal. Los efectos son simultáneamente causas de aquello que los genera. La sociedad, por ejemplo, es un producto de las interacciones entre individuos, pero a su vez, la sociedad produce y moldea a esos individuos a través de la cultura y la educación. El principio hologramático postula que no solo la parte está en el todo, sino que el todo está en la parte. Cada célula de un organismo contiene la totalidad de su información genética. De manera similar, cada individuo lleva la impronta de la sociedad en su espíritu. Este principio trasciende tanto el reduccionismo como el holismo. El principio del bucle de retroacción. Feedback. Este principio es esencial para entender la dinámica de los sistemas complejos. Rompe con la causalidad lineal, donde A produce B. En un sistema de retroacción, el efecto de una acción regresa para influir en la causa, modificándola. Hay dos tipos principales. Retroacción negativa, mantiene la estabilidad del sistema, mitigando las desviaciones y regulando el proceso. Por ejemplo, el termostato de un aire acondicionado que se enciende y apaga para mantener una temperatura constante. Retroacción positiva, amplifica las desviaciones, lo que puede llevar a un crecimiento exponencial o a un colapso. Un ejemplo es la acumulación de capital en un mercado financiero, donde el éxito inicial atrae más inversión, generando un ciclo de crecimiento. El principio del bucle de recurrencia. Este principio, estrechamente relacionado con el de recursividad organizacional, postula que los procesos de producción y los productos se influyen mutuamente de manera continua. Un sistema, al producirse, se reproduce a sí mismo, y al mismo tiempo produce aquello que lo produce. Por ejemplo, en una sociedad, los individuos, a través de sus interacciones y la creación de normas, producen la cultura, y esta cultura, a su vez, moldea a los individuos, perpetuando el ciclo. El principio de autoecoorganización. Este principio subraya la capacidad de los sistemas complejos para autoorganizarse y autoproducirse, sin necesidad de un plan preestablecido o una fuerza externa. Sin embargo, esta autoorganización nunca ocurre de forma aislada. Siempre está en una relación interdependiente con su entorno, su ecoorganización. Un ecosistema es un ejemplo claro. Cada organismo tiene la capacidad de autoorganizarse, mantener su homeostasis, reproducirse, pero su supervivencia y función dependen de sus interacciones con el entorno y con otros organismos. Los 8 saberes de Edgar Morin. El documento destaca la necesidad de que la educación del futuro aborde 8 saberes fundamentales que son esenciales para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Estos saberes buscan contrarrestar las deficiencias de una educación fragmentada y reduccionista. Las cegueras del conocimiento, el error y la ilusión. El conocimiento humano es vulnerable al error y la ilusión. Es crucial enseñar sobre los procesos cerebrales, mentales y culturales para identificar y corregir errores, promoviendo un pensamiento crítico. El pensamiento humano está en constante riesgo de error e ilusión, lo que refuerza la importancia de la educación para desarrollar la autoconciencia. Los principios de un conocimiento pertinente. La educación debe fomentar un conocimiento contextualizado que evite la fragmentación y sea capaz de abordar problemas globales y fundamentales, conectando lo local con lo global. Es vital promover un pensamiento que integre diversas perspectivas y relaciones interdependientes para comprender la complejidad de la realidad. Enseñar la condición humana. El ser humano es una unidad compleja que es a la vez física, biológica, psíquica, cultural, social e histórica. La educación debe restaurar esta unidad para que cada persona tome conciencia de su identidad compleja y su identidad común con todos los demás seres humanos. Enseñar la identidad terrenal. El destino de la humanidad está ligado a la Tierra. Es esencial comprender la historia planetaria y los desafíos globales, para fomentar una conciencia de interdependencia que impulse la cooperación entre los pueblos. La educación debe enseñar a integrar nuestras identidades locales, nacionales y culturales dentro de una identidad planetaria. Enfrentar las incertidumbres. A pesar de que la ciencia ha proporcionado muchas certezas, también ha revelado innumerables campos de incertidumbre. La educación debe enseñar a navegar en un mundo incierto, para promover el pensamiento estratégico, la adaptabilidad y la capacidad de enfrentar lo inesperado. Enseñar la comprensión. La comprensión mutua es fundamental para una convivencia pacífica. Se debe educar sobre las raíces del conflicto, la incomprensión y los prejuicios, para promover el diálogo y el respeto entre culturas y sociedades. La ética del género humano. El ser humano es simultáneamente individuo, parte de la sociedad y de la especie.
La educación debe promover una ética basada en la democracia, la ciudadanía planetaria y la responsabilidad colectiva para garantizar un desarrollo equitativo y sostenible. El tiempo y la historia. Agyo Moen plantea la importancia de incorporar el octavo saber, el del tiempo y la historia en la educación del futuro. Cada persona contribuye a construir la comprensión del tiempo, que se percibe en las estaciones, se aprende con la disciplina y se madura con la experiencia. La capacidad de integrar diversas temporalidades, lo inmediato, lo mediato, lo cíclico, lo retrospectivo y lo prospectivo, permite desarrollar una vida interior rica. Morin cita a San Agustín para ilustrar la complejidad del concepto del tiempo. Estos principios no son herramientas aisladas, sino que están profundamente interrelacionados, al formar una metodología sinérgica y dinámica. De la teoría a la praxis, la acción como estrategia. El pensamiento complejo no se limita a la teoría, sino que se proyecta en la acción humana. La acción no es un programa predeterminado, sino una estrategia que debe navegar la incertidumbre y el azar. Esto implica que la acción puede modificarse en función de la información recibida, y debe estar atenta a los efectos de boomerang que inevitablemente surgen. Morin conceptualiza a las sociedades y empresas como máquinas no triviales, cuyo comportamiento es impredecible y que necesitan una dialógica de orden y desorden para sobrevivir y prosperar. La rigidez burocrática es ineficaz, la flexibilidad, la iniciativa y la solidaridad desvivida son factores esenciales de desorden que aportan vitalidad y adaptabilidad. En esencia, la obra de Morin es un llamado a una civilización de las ideas y una gran aventura hacia un nuevo nacimiento del conocimiento. No es un sistema cerrado, sino un proceso productor que nos invita a reconocer que el conocimiento es un camino incompleto e incierto, pero que solo así puede aprender la riqueza de la realidad. Estos principios no operan de forma independiente. La belleza del pensamiento complejo radica en su sinergia. Por ejemplo, el principio dialógico, la coexistencia de orden y desorden, se manifiesta en la autoecoorganización, donde el desorden, fluctuaciones y perturbaciones del entorno, puede ser el motor que dispara nuevos procesos de organización en el sistema. Del mismo modo, el principio de recursividad se basa en los bucles de retroacción que se repiten y se influyen mutuamente a lo largo del tiempo. El pensamiento complejo no es una receta para encontrar la verdad, sino una forma de abordar la realidad con más humildad, al reconocer que la complejidad es inherente y que la comprensión completa es una búsqueda continua.